con la inteligencia artificial, con una problemática que están teniendo las empresas, y coloca en la mesa cómo está cambiando el rol del CIO frente a esto. Y en concreto, lo que está provocando la IA es que cualquiera puede desarrollar software, cualquiera puede desarrollar aplicaciones con la inteligencia artificial, y eso no se puede frenar porque son oportunidades para el negocio, pero sí el riesgo es que si no es bien gobernado, no es bien controlado, se vuelve un caos. Se vuelve un caos, por lo tanto, él dejó abierta la, la puerta ahí. Entonces con esto en mente les pregunto, ¿qué problema ven ustedes? Aquí Eh, cada uno, o sea, cada uno puede tener una mirada. Marcela probablemente tiene una mirada, ustedes como estudiantes pueden tener otra mirada, yo puedo tener otra mirada. Ese es el problema. Vamos, comenta, perdón. bueno, yo por mi parte eh, veo que efectivamente el uso de la IA en una organización tiene que ser como regulado de alguna manera porque si no hay una área encargada de eso, sí o sí va a haber vulnerabilidad en ciberseguridad, probablemente se hagan cosas que ya existan porque la hizo la IA, entonces es importante que la que TI tenga como los registros de los procesos que ellos tienen y cómo nosotros. Te parece algo que está avanzando en la empresa y lo tienes que incorporar, porque si no hay gobierno, es lo que yo decía, caos, como tú le transmites también a todos los proveedores, que bajo este esquema vamos a trabajar para que sea un desarrollo orgánico, que sea controlando los riesgos, como mencionas tú, del tema de ciberseguridad, que apunte también al gobierno de los datos y así otras perspectivas. El problema tú lo has planteado bastante bien, que sea regulado, una opción regulada. Ahora esto me lleva a mí a una reflexión igual, que tiene que ver con el rol del CEO. También tengo una opinión crítica cuando hablamos, permanentemente estamos hablando del nuevo rol, del nuevo rol, del nuevo rol. En mi mirada, no es nuevo rol, el rol permanece en el tiempo el mismo. Lo que van cambiando son los desafíos. Lo coloco para despertar un poco la, el hecho de que uno tiene que tener distintas perspectivas, porque cuando yo alimento una perspectiva es la que me inspira en mi gestión. Así que esa es como mi mirada. El problema tú lo has planteado bien. En la reunión que tuve con el gerente de TI, curiosamente también, aparte de mencionarme el proceso como algo clave, me estuvo más de la mitad de la conversación hablándome de gobierno de la IA y el trabajo que están haciendo al interior, era el principal desafío, gobierno de la IA. Y yo le traté de llevarlo a otro plano, ¿ah? De que esto, la IA para mí, donde parte es en el negocio, en una decisión más bien estratégica, incluso del directorio de gerencia general, de qué queremos con la IA. O sea, y cuál es la dirección que quiero tener. Hay empresas que son más conservadoras, y no quieren introducir tecnología. Por lo tanto, para abajo se desparrama eso y TI tiene que alinearse a eso. Otras empresas lo hacen por política. La competencia incorporó IA. Por lo tanto, yo tengo que incorporarla. Más allá igual de un caso de negocio que tiene que justificar racionalmente las inversiones y el retorno que va a tener. Finalmente se incorpora reguladamente, como dices tú, bajo un gobierno de negocio. Vamos a la siguiente. Pero él no me pescó. Volví al gobierno. Volví a que el gobierno era lo importante. Me dijo yo le decía, pero ¿en qué quieres la IA? ¿Quieres mejorar la productividad personal? ¿Quieres aplicar para a nivel de organización o a nivel de negocio? Me dijo todas. Entonces igual es un dilema para mí. No lo tengo tan claro y incluso he visto expectativas en los gerentes generales que están así como quiero disminuir personal con la IA.
así de claro, esa es como la expectativa, sin conocer ello el trasfondo tecnológico de lo que significa o no. Vamos, Marcelo. Yo levanté la mano. Levanté mi mano. ¿Puedo hablar? Hello. ¿Sí? ¿Tú te levantaste tu No. mano? Sí, sí, yo levanté la mano. Para decir que lo que yo he leído, lo que dice la evidencia, es que en general todo lo que es IA generativa, no IA clásica, eh, contribuye a la productividad personal bastante. Incluso el tema de los agentes. La gente maneja mejor sus agendas, puedes prescindir como de los asistentes administrativos. O sea, los que están en riesgo realmente son como las secretarias. Y lo que es software, algunas empresas ya vienen de vuelta porque se deshicieron como de muchos ingenieros juniors, lo que es pésimo para los recién egresados, pero han tenido que volver a contratar humanos por las alucinaciones o no tanto control sobre los productos que van generando las herramientas como Codex, Claude y demás. Entonces hicieron como un péndulo. Sin embargo, lo que es ya más bien clásica, como por ejemplo modelos predictivos con redes neuronales y cosas así, se aplican como cualquier producto o proyecto de TI con introducción de nueva tecnología. No sé, para hacer mantenimiento predictivo, para hacer predicción, no sé, de ingresos futuros, gestión más optimizada del stock, o resolver problemas más complejos en menos tiempo porque tenéis mayor capacidad. Típicos problemas de optimización que se resuelven mejor con heurística, son como los clásicos de IA, pero de IA más clásica, pero que ahora tenemos más capacidad de procesamiento o mejores algoritmos, con transformer y qué sé yo. Perfecto. Yo- Eso. sí, Pero es e verdad igual que todo el mundo quiere meter IA y pienso que con eso está haciendo maravillas. De hecho, yo se ve creo, mucho. Voy a usar ChatGPT y voy a hacer transformación digital. en mi opinión, el rol de nosotros como TI es impulsar que la organización tome decisiones con criterios de negocio, por lo tanto son casos de uso que van a tener que van a ser rentables. Ese es nuestro rol y una vez que se toman decisiones, asegurar que sea una adopción controlada, regulada, que se integre al ecosistema, ¿no es cierto?, hoy día de productos digitales, de aplicaciones, que ya es complejo y hay que administrar esa complejidad. Eh, Mira, en mi recorrido me gusta mucho cuando estoy libre en el mercado, me han dejado libre en el mercado. Me gusta mucho recorrer empresas y conversar con distintos gerentes de tecnología. Y la verdad que cada uno tiene su propia visión respecto a dónde vamos a llegar. Eh, También lo que me gusta ver, volviendo a los procesos, cuando veo la empresa como procesos, veo la informática que desde sus inicios empezó a cubrir espacios en distintas áreas, en distintos procesos, partiendo por la contabilidad, tú debes saber, Marcela, eh, la nómina, después se fue recorriendo a los sistemas más productivos, etcétera. Pero siempre en el ámbito de decisiones estructuradas donde yo podía automatizar los procesos de gestión de información, ya sea captura, procesamiento o distribución de la información. Entonces, hoy día podríamos decir está como copado ese ámbito, pero sigo recorriendo en una capa superior en los procesos, donde hay toma de decisiones, que ya no son estructuradas. Entonces, lo que yo veo que la IA empieza o es potencial cubrir esos espacios, que es lo que estamos viendo ahora. Pero no sabemos a ciencia cierta dónde vamos a llegar y cómo esto va a mutar. Porque también el espacio que hoy día está automatizado, yo siento que también lo va a cambiar. Finalmente lo que va a permanecer son los datos. Eso es como el principal activo y todo lo que tenemos hoy día automatizado, en mi visión, es probable que mute. No sabemos cómo va a mutar. Y evidentemente, en procesos como gestión de TI, me gustaría ver que en el futuro muchos de los procesos, si lo vemos como procesos, van a ser autónomos. O sea, sistemas que se van a automantener. Así nomás. Procesos que se van a automejorar. Toda la parte operativa, ya no, el hacer no va a ser automático. Y el humano va a quedar en las decisiones más estratégicas.
Eso es por lo menos la visión que tengo yo hoy día, que puede ser, no sé en qué momento va a ser, pero bajo ese esquema me gusta, me inspiro. Ese es mi entendimiento. Yo no soy experto en cómo trabaja la IA. Sí hice clase de ciencia de datos, conozco los modelos de Machine Learning, he hecho proyectos así para llevarlo a la tecnología de analítica, con Data Lake, integrado con SAP, para gestionar y controlar todos los procesos, no sé, pues, de personas, y sobre eso modelos de Machine Learning para buscar cuáles son los drivers que explican rotación o ausentismo, para finalmente poder que la empresa pueda tomar decisiones con mucha mayor antelación, evitando ese tipo de cosas que finalmente son un costo para la empresa. Incluso es más, eh, Strategic Warfare, que es algo que hoy día las empresas están aplicando, no sé, no es masivo, pero imagínate, a partir de modelos de predicción, pueden buscar cuál es la organización óptima en términos de skill, en términos de roles, perfiles, eh, para los objetivos estratégicos. ¿Y qué procesos de personas tienes que hacer en términos de contratación, de desarrollo, promoción, etcétera, etcétera? Entonces el espacio y de casos de uso que ya están en implementación están ahí. Bueno, uno se entusiasma también cuando habla de IA. Yo dije, no. Pero es una de las palabras que más se repite hoy día cuando uno revisa LinkedIn. Pucha, es la palabra que... Hay mucho humo en todo caso, ¿eh? Mucho humo. Hay casos de los errores que se cometen o cómo debería introducirse la IA, y por ahí por los proveedores, los consultores, por eso no me gusta ser consultores. Prometen mucho, o sea, esto va a revolucionar, la minería va a cambiar, ahora es la minería autónoma. Eh, bueno, las consultoras grandes tienen ese interés y esa motivación de influenciar, ¿no es cierto?, el cambio, la transformación en el cliente. Por lo tanto, hay una expectativa quizá un poco alta respecto de sus aplicaciones, pero a la hora de aterrizar a la realidad chilena, no hay un cierto límite en los casos de uso que están haciendo. La mayoría, como ustedes lo tienen que haber leído, hay estudios de McKinsey también, todavía estamos en la etapa de piloto en muchos ámbitos de inteligencia artificial. Bueno, cortemos porque ya... mire, les quiero comentar me encontré el otro día y Marcela lo conoce. Lo conoce bien, es un profesional recién egresado, cayó en una empresa, y me comentó, yo le dije, por favor, relátame tu experiencia. Pésima experiencia, me dijo. O sea, caí en una empresa donde todo era un caos. La universidad me había enseñado métodos, todo orden, ciertos pasos de ingeniería de software para hacer cosas, documentación, requerimientos, cómo manejar los proyectos, y se encontró con una cuestión, pero gente lo tildaba así como ignorante. No había nadie que supiera liderar proyectos, pedían aplicaciones que te leyeran el zodiaco y que te dijera si mañana vaya a estar enfermo o no, te lo pedían para la otra semana, mucha urgencia, entonces bla, 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 finalmente quedó totalmente decepcionado. ¿Cuál creen ustedes que es el problema? Diez puntos que se atrevan. No se escucha. Yo estoy No. muteada, ya. Claro. Pedro, dale Pedro. Sí, estaba muteada, Bien. perdón. Bueno, me dijeron que, o sea, según tengo entendido, lo que escuché es que pedían cosas imposibles en tiempo imposible, ¿cierto? Una ¿Sí? de las situaciones. Bueno, creo que en ese caso el principal problema es el factor humano, tal vez falta de conocimiento sobre el área, ante lo cual seguramente habría que hacer una charla para explicarles el por qué es imposible y que así puedan hacer un requerimiento más realista, ¿no?
porque, bueno, si te piden hacer en una semana algo que para recién tener un prototipo te demora 2, evidentemente es imposible. Muy bien. Eso me hace acordar cuando yo caí, venía de una empresa grande donde todo está más normado, protocolizado. Uno podría decir que son más lentas las empresas. Entonces habían espacios para aplicar se llama ingeniería de software todavía, ¿no es cierto? Para aplicar las pautas, los fundamentos de la ingeniería de software. Y caí en una empresa de logística, con 10 centros de distribución de distintos rubros, y muy acoplado a tecnología. O sea, toda la operación se hace con tecnología. Ahí sí que o sea, tiene problemas la tecnología, para la operación. Y llegué en los primeros días, llega el gerente de operaciones y me dice, mañana parte una operación spot y necesitamos un sistema. Y yo venía llegando. No puedes decir que no. No puedes decir que no. Eso no es políticamente correcto. Tampoco puedes decir lo voy a analizar, lo voy a revisar, si es posible. No, tampoco. O sea, la única opción que tienes es sí. Por lo tanto, tienes que buscar una forma de poder dar soporte a la operación, de alguna forma. Ya sea un Excel, un Access, lo que sea, pero rápido. No, ahí no podemos... para mí fue un trauma, porque yo venía con la ingeniería de software y todos los pasos. Sabía que uno podía aplicar agilidad, ¿no es cierto?, pilotos, incrementos, pruebas de conceptos, pero eso me rompió todos los esquemas, pero te lo coloco como ejemplo también que sí se da. Ahora, en este contexto, probablemente es una empresa igual. Cuando uno habla de urgencia, dije, eso está mal, no puede ser urgencia, la urgencia es cara. Es cara. Tienes que tener recursos disponibles para atender urgencias. Si no los tienes, los tiempos de respuesta son altos. ¿Y qué pasa si el negocio es la urgencia? El negocio y le cobra caro al cliente. Entonces hay que entender por qué la urgencia. Y ahí, es cierto, yo en mi opinión, aquí con todos estos problemas, es un problema de gestión, de TI. No hay nada regulado, no hay nada, ningún proceso, no están las capacidades en la organización, así que este es un extremo. Ahora, si lo veo desde un punto de vista académico, yo como académico, ¿en qué fallé? Si esto está pasando, ¿por qué estoy permitiendo que los egresados se encuentran con esto y se les produce un quiebre, una frustración? Entonces, yo comentaba con esta persona y ¿quién decide que esto no se pasa en la U? Bien, esto es una cadena de valor. La visión de la universidad es una. Después tú entras en la aplicación. No todo no tiene la universidad preparar al profesional para abordar todas las situaciones, pero sí le genera esa capacidad. Por eso digo yo, somos ingenieros civiles antes que informáticos. Entonces, para mí esto es un problema. Y el profesional tiene que tener la capacidad para, en base al fundamento, estándares, marcos de referencia, metodología, resolución de problemas, poder tomar esto y visualizar que es un caos. Esto es un caos, pero nosotros estamos para gestionar los caos. Los sistemas tienden al caos en forma natural. Y ahí estamos nosotros para ordenarlo. Caos de nuevo, ordenarlo. Caos de nuevo, ordenarlo. Entonces, el problema se puede mirar de distintos puntos de vista. Uno podría decir también que fue capacidad, visión, enfoque, experiencia del profesional. No supo quizás leer este contexto y poder impulsar transformación. Vamos. Bueno. También llegué a la empresa, quizás a la misma empresa. Yo venía con toda mi maletín de recursos, de alineamiento de TI, tengo que hacer un diagnóstico.
Ah, y me sucedió algo curioso también cuando entré a esta empresa. Me entrevistaron Headhunter, me entrevistaron el gerente de administración y finanzas y me tocó ahora con el presidente y dueño de la empresa, una entrevista. Estaba en la sala de reuniones con el gerente de administración y finanzas y entra así con prestancia de dueño y presidente del directorio. ¿Qué necesitamos hacer? Así como rápido y bueno, me presentan a mí, este es un candidato para el puesto, ya, a ver, preséntate. Mira, mi enfoque son procesos de negocio, mirar la empresa como procesos de negocio y apunto al alineamiento de la tecnología a los objetivos del negocio. Listo, chao, se fue el presidente. Con eso dijo, ya estamos. Eso fue curioso, nunca entendí por qué tomó la decisión así tan rápido con esas par de palabras. Bueno, cuando caí en esta empresa, yo venía preparado con un plan para alinear las TI, ¿no es cierto?, al negocio. Y me encontré con puro incendio. Yo no soy el único, también conozco un caso cerca también que hace el año pasado, a fines del año pasado, tomó una empresa grande, una empresa de transporte, de ferrocarriles, F, y primero no sabía por qué lo habían llamado, porque él venía del área de salud y ahora está en el área de transporte, no tenía idea por qué lo habían llamado. Después descubrió que era por sus habilidades blandas, porque tenían un problema complejo en la organización de TI. Pero bueno, él se encontró también, iba con la misma idea mía de hacer un diagnóstico eh, bien ordenado, también puro, incendio, contingencia. Y hoy día, más de 6 meses, conversamos de nuevo y él recién está como finalizando esa etapa de como de estabilización. Entonces, lo que yo recomiendo, y después lo vamos a repasar finalmente, que es mi propuesta de valor, es que las Hay una empresas se mano encuentran... levantada, no sé hace cuánto rato, de Franco Ponce. Es que yo Ah, me que no caí la y me tuve veo. que volver a unir. No sé si se dieron cuenta de Tú eso. me ayudas Sí, porque... Franco, no sé si todavía tienes la consulta. Sí, sí, aló, 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 ¿se me escucha? Sí, sí. Bueno, mi consulta era básicamente el problema que había mencionado anteriormente es que, claro, en la empresa generalmente los problemas urgentes son muy recurrentes y, claro, cada empresa, o sea, yo entiendo que cada empresa tiene que entender cómo si el problema de qué nivel es, si es a corto plazo, cuánto tiempo va a requerir, si va a requerir muchos recursos o no. Entonces, no sé, cuando viene un pedido que es muy urgente y claro, él acaba de decir de que la empresa no puede decir que no o tiene que obviamente aceptarlo, pero una vez No aceptado ese aceptarlo, problema, no ¿cómo? aceptarlo, pero políticamente no puedes decir no. Claro, eso, como que básicamente, no sé si está amarrado, pero de una forma no puedes decir que no. Una vez viendo el problema, o sea, ¿cómo se maneja el hecho de que, no sé, me vinieron con un pedido demasiado optimista, que a lo mejor no están los recursos necesarios, que, no sé, la empresa debe saber de que cierto problema requiere cierto periodo de tiempo y el cliente me lo está pidiendo en un tiempo, no sé, por la mitad de tiempo? ¿Cómo se maneja ese problema como en el momento, por así decirlo? Mira, siempre cuando tomo un área y tomo equipos de trabajo, yo les digo, mira, aquí actitud de servicio y somos un área que tiene que controlar, ¿no es cierto? Por lo tanto, es bastante probable que tengamos que decir que no. Sobre todo cuando no se respetan los procedimientos y los procedimientos están diseñados para hacer las cuestiones ordenadas, ¿no es cierto? Para que sean eficientes, cuidando el costo de los gastos de la empresa. Pero lamentablemente, eh, uniendo ese control con un tema político, porque también nosotros tenemos que jugar por la satisfacción de los usuarios. O sea, el problema para nosotros no es menor. Los usuarios tienen que estar contentos. Eh, y tú tienes que generar confianza en la organización, tienes que tener socios, tienes que armar vínculos con la empresa.
con los gerentes. Entonces decir no es difícil. Yo les digo, digamos no, pero con un sí que te lo agradezcan. Ahí hay que ser inteligente. Mira, he visto también estrategias en que desarrollan aplicaciones porque el valor del negocio es tan alto y después la semana siguiente, al mes siguiente la botan. Desde el punto de vista como de gestión de nuestros paradigmas, eso no debería hacerse. ¿Cómo invertir en una aplicación y después botarla? Eh, pero créeme, es una estrategia, porque el costo de hacerlo no se condice con el valor que vas a tener en el negocio. Entonces, aquí la propuesta es como, no hay recetas. No hay recetas, está el problema, bien, lo estamos identificando, y cómo yo me alineo. Cómo yo alineo y finalmente cómo diseño el proceso óptimo para lograr alineamiento. Parece trabalengua, pero cuando viene una persona, un gerente, y te pide algo para la próxima semana y tú no lo puedes hacer, ahí hay desalineamiento. Ahí hay desalineamiento. Hay partes del sistema que no están conversando. Entonces pasa por un tema de educación, de evangelización, de ajustar tus prácticas también. Pasa por conocer el negocio, dónde se cae el negocio, dónde es rentable, qué oportunidades hay y cuál es entonces, yo me voy a preparar ante esa necesidad del negocio. Entonces yo no descarto que se puedan generar aplicaciones en corto tiempo. Hay formas de hacerlo, o sea, a lo mejor creo yo un esqueleto, una aplicación light que yo la pueda personalizar para cierto tipo de operaciones. Eh, pero ese es alineamiento, no es tomar nuestros fundamentos que aprendemos como receta. Nunca me ha gustado aplicar recetas. Y visto también cómo se aplican los marcos de referencia, los estándares, las políticas, todo como receta. Y eso eh, ahí, al final, no funciona. Es una deformación que tenemos y es algo que uno va consolidando. Cada vez que yo entro en una organización, la organización es única. Es como los proyectos son únicos. El producto es único, las organizaciones también son únicas, son sistemas, como nos decía Marcela, es un sistema sociotécnico complejo. Y ya hace décadas que era complejo. Hoy día más complejo todavía. Entonces, los elementos que forman la organización, cómo se toman las decisiones, cómo es el liderazgo, cómo se manejan los conflictos, cambia de una organización a otra. Entonces uno tiene que aterrizar y empezar dónde estoy parado. ¿Dónde? ¿Cómo leer a los gerentes? ¿Qué lo mueve? ¿Qué mueve al gerente general? ¿Qué mueve al gerente de administración y finanzas? ¿Al gerente comercial? Y uno tiene que gestionar todo eso. Todo eso. Entonces, alinear la estrategia del negocio no es solamente tomar el plan estratégico y ver que el proceso, yo voy a apoyar un proceso de negocio, voy a aumentar, lo voy a hacer más robusto, porque eso es cierto, más eficiente, y con eso voy a acompañar a fortalecer una estructura que finalmente va a acompañar los objetivos de crecimiento de la empresa. Sí, eso está bien, pero no olvidemos que hay otros elementos que también entran en la ecuación. Entonces, cuando uno logra conectar todo, y es un trabajo permanente, o sea, yo llego, aquí me estoy adelantando otro ejemplo, pero cuando yo llego y me plantean un objetivo, ok, ese es el resultado, y no me gusta llamarlo objetivo, me gusta verlo como proceso y cuál es la salida del proceso que se quiere, la salida, no, ni siquiera el objetivo. La salida, yo quiero que la salida de este transformación, cambio, proceso, impacte en el EBITDA en tanto por ciento. Por lo tanto, lo primero, y lo voy a comentar más adelante, lo primero que yo practico y recomiendo es saber dónde estoy parado. Escuchar, comprender, empezar, pero rápidamente. Y en paralelo atender las contingencias. Y en paralelo
el gerente general te dijo, ya, aquí está su equipo. No, la verdad que hay personas que no son muy buenas. No son muy buenas, usted decide quién desvincula o no. Usted, dueño, haga lo que quiera con el equipo. Lo único que me interesa a mí es que el soporte tecnológico sea robusto, estable, seguro, el nivel de servicio sea de excelencia y que me impulsen proyectos de mejora al negocio. Imagínate, pues ahí estamos hablando de un problema mucho mayor y uno lo tiene que gestionar al mismo tiempo. Entonces al final uno se vuelve un arquitecto y a mí me encanta porque uno es una posición privilegiada y tú empiezas a conocer, pero la ecuación completa de la organización. Conoces en la operación, conoces a nivel de gerencia, conoces a nivel de áreas funcionales, conoces los procesos. ¿Quién conoce el proceso de negocio en la empresa? ¿Quién es? A menos que la organización esté organizada en base a procesos, y ahí vas a tener un owner. Pero hoy día, ¿qué es lo normal que te encuentras? Te encuentras con owner, pero de procesos funcionales. O sea, sigue siendo, no es proceso de negocio, sigue siendo un proceso, el proceso de venta, el proceso contable, el proceso de recursos humanos, son funcionales. Y la gracia del proceso eh, es que yo lo veo de inicio a fin. Y con eso puedo, ¿no es cierto?, ver la cadena de valor completa, puedo aplicar muy... o no, ¿en serio? Ya. Bueno, nos vamos a ir más rapidito entonces. 11:15, ya. ¿Hasta qué hora? Ya. Vamos a ir más rapidito entonces. Mira, este era un ejemplo de contingencia que me rompió los esquemas. Para lo que yo tenía planteado. Yo venía con un maletín de recursos de la universidad y esto me provocó un esquema. Y aquí, ¿qué es lo que hago yo? Identifico el problema, hay un impacto en el negocio por un quiebre, no están funcionando bien los sistemas y en línea diseño el proceso. ¿Qué proceso tengo que hacer para solucionar este problema? Y eso significa toma decisiones bajo presión. Cuando el sistema está impactando el negocio, toma decisiones bajo presión, no puedo tener un liderazgo colaborativo, sino que tiene que ser directivo. Y tengo que orquestar muchos actores, entre ellos el equipo técnico para que haga el diagnóstico, tengo que orquestar a los gerentes de operaciones, tengo que contenerlo, tengo que tomar decisiones si activo el plan de contingencia o no, etcétera. Es un proceso. Y ahora, si ese proceso lo tengo robustecido, planificado, controlado, esta contingencia va a tener un menor impacto al negocio. Cuando no existen planes de contingencia, cuando no preparé la organización para esta situación, cuando el negocio no tiene plan de continuidad, el negocio es un caos. Sigamos. Por favor, voy a tener que ir más rápido, me voy a saltar entonces algunos. Vamos. Bueno, esto... Dale antes solamente mencionar una cosa. No, atrás, no, más atrás. Ya, imagínense. No. Adelante. No, está avanzando atrás. Ese. Mira, aquí toma decisiones con información incompleta, juicio experto. Están presentando un contrato que se adjudicaron con el cliente que implementaron una operación, pasan por todas las áreas, operaciones, recursos humanos, y preguntan al gerente de ¿usted cuánto cuesta desde el punto de vista de tecnología esta operación? Y uno puede decir, tengo que analizar. Entonces, ¿qué es lo que espera el negocio? ¿Qué alineamiento espera? Que tú des un orden de magnitud de cuánto va a costar. Y ese es un proceso, una situación difícil, pero eso se espera. Vamos. La siguiente está ya ahí. Mira, no, antes. Ese, perdón. Está como avanzando lento. Me queda poco tiempo ya. Mira, aquí, ¿qué sucede? Yo también vengo con el maletín de recursos, alineamiento TI, negocio, necesito conocer el negocio. Y le planteo eso al gerente general, y el gerente general, sí, no hay problema, te voy a contar el negocio. Mira, el problema, pero no tengo tiempo,
El problema es que necesito la integración del sistema LOL y de Fontana, y es urgente. Si usted queda, no, o sea, ¿cómo? Ya, ahí te das cuenta que en este el posicionamiento de TI no es el que la teoría dice. No, aquí el posicionamiento de TI es lo que está hablando el gerente general. Él ve la TI como una cuestión de aplicaciones, de integración, y aquí tienes un trabajo que hacer. Aquí hay varios problemas. Y entonces, identificando bien el problema, tú tienes que diseñar los procesos para finalmente hacer la transformación necesaria en la organización, movilizar para llegar al estado que tú crees que el negocio lo quiere, tiene que tener. El estado, ¿cuál es el alineamiento? Porque el alineamiento es relativo. Si hay empresas que se quedan en TI como soporte, como solución de problemas, TI es gasto y no necesitan más. Entonces, yo no puedo siempre pensar que TI va a tener un rol estratégico. Por eso, nuevamente, ¿dónde estoy parado? ¿Dónde estoy parado? Ahora puede haber un proceso de, digamos, de impulsar el posicionamiento de TI, de convertirlo en un rol estratégico. Y ese es un trabajo también. Y a lo mejor tienes la responsabilidad de hacerlo, porque sabes que la operación es altamente dependiente de tecnología y el desarrollo depende de la tecnología. Entonces, hay ese desalineamiento que hay, tú lo tienes que movilizar a la organización para alcanzar ese estado de alineamiento. Vamos con la siguiente. Perdón, es que me tuve que acelerar un poco. Listo, esto también para ejemplificarlo bien también en la misma línea, y me reuní con distintos gerentes para el proyecto, una reunión de inicio del proyecto. Entonces tú, ya necesito el objetivo, el alcance, los problemas que quiero resolver, toda una estructura ordenada, de acuerdo a lo que te enseñaron en clase. Para yo voy a ser el líder del proyecto, así que tengo que tener la ficha del proyecto completa después de esta reunión. Y al poco andar te das cuenta que el gerente de operaciones es una persona complicada, compleja, crítica. Esto no va a resultar, esto es un retroceso. Después pasa a la gente de contabilidad y yo no sé, dice, yo no sé por qué estamos haciendo esto, no sé por qué decidieron por este sistema, no tengo idea del sistema de operaciones. Entonces con eso tú te encuentras con cuestiones que afectan la gestión de TI, y es tu misión, es tu misión. Hay personas que lo ven como, no, es que no, esto está mal, o sea, no, arrégleme, que el negocio arregle eso primero y después yo entro. No, si tu rol es impactar al negocio, vas a tener que lidiar con esto y de repente te vas a ver como psicólogo que tenés que tratar de alinearte a distintas personalidades, tienes que gestionar la resistencia. Como lo vieron ahí, la gestión del cambio está en forma permanente. No es una cuestión de un proyecto la gestión del cambio. Es porque tú, lo que yo planteo, veo el problema, veo el estado donde tiene que ir, donde tiene que llegar la empresa, coloco la ecuación, donde todo conectado, diseño el proceso óptimo para llevar la organización de aquí a acá, en donde hay mayor alineamiento. Y ese proceso de transformación, en forma continua, yo tengo que alinear las partes. Se me va un actor importante y se me desalinea, perdón. Estoy permanentemente vigilando que esta maquinita que va a implementar un proyecto logre la salida del proceso que yo me propuse. Y ahí tengo que administrar lo que les comento. Dimensiones que van más allá de lo tecnológico. Tiene que ver con personas, con política. Y cuando veo perdón, cuando veo el proceso, también, y aquí me alineo a eso, a la visión de proceso, cuando veo los proyectos, normalmente no miro más allá, pues me encargo del proyecto, no van. Tienes que estar permanentemente mirando cómo se conecta este proyecto con otro frente y cómo finalmente cómo logro finalmente lograr la salida del proceso. El proyecto no termina, o sea, lo malo de ver proyectos es que el proyecto termina en el go-live y en la puesta en marcha. Lo bueno de tener procesos es que
proceso termina en la adopción, en el impacto en el negocio y en medir los resultados. Es el enfoque del proceso. Y el proyecto es una parte de un proceso más global todavía, en donde tú tienes un portfolio, definiste un portfolio de iniciativas. Y el proceso va más aguas arriba todavía. Cuando diseñaste la estrategia de TI, cuando diseñaste la estrategia de TI, ese es como el marco que te asegura el alineamiento al plan estratégico y los objetivos estratégicos. Esa es la estrategia de TI. Y ese es todo el proceso, end-to-end. Dependiendo del problema, uno no siempre va a ver toda esa cadena de valor, pero sí se va a preocupar, dependiendo del problema, dónde parte y dónde termina. Sigamos esto, porque este es un problema de integración de personas, alineamiento, integración de procesos, desconocimiento, etcétera. Entonces uno es el que tiene que lidiar con todo eso. Vamos, no, sigamos. Rápido. Vamos. Dale nomás, que el ChatGPT, yo le coloco el prompt y se arranca con los tarros y agrega otras cosas. De hecho, yo no me gustan tantos colores, me gusta más simple la cuestión, pero bueno, él tiene sus razones. Bien, esto es, me tocó dirigir un proyecto, una innovación en una empresa de logística también. En ese tiempo era un sistema de tracking con una aplicación móvil donde los conductores tenían que confirmar la entrega en el proceso de distribución, tenían que ir con la aplicación móvil, listo, entregamos, vale la guía de despacho, etcétera. Eso se va centralmente y finalmente en un portal web tú puedes seguir cada pedido en qué estado está. Listo. ¿Qué pasó? La aplicación estaba excelente técnicamente, se hicieron las pruebas unitarias, las pruebas integrales, todos los casos de prueba de borde, el flujo completo, y resulta que los conductores no lo usaban. No lo usaban los conductores. Entonces, ese es un problema de gestión del cambio. Vamos. Ya no les di la palabra a ustedes, sino que el que quiera indagar, profundizar un poco más, no tengo ningún problema en que me contacten. Y espero no contradecir lo que estamos, no tengo los contenidos, espero no complementar lo que se está viendo en clase y abrir un poco la perspectiva. Vamos, vamos. ¿Me quedan cuántos? 15 minutos. Bien. Eso ya lo vimos. Vamos. Gestión del cambio es persona, y eso parte desde el principio. O sea, me tocó liderar la implementación de un ERP, y mi rol es empoderar al gerente general, empoderar a todos los gerentes de área, empoderar a los owners de cada uno de los procesos, que tengan claro que ellos son los que tienen en ese está en un rol de negocio, no un rol de TI, pero que está completamente alineado a mi propuesta de valor, que tiene que ver con un proceso transformacional del negocio. Pero son los elementos que finalmente uno tiene que gestionar para que esto resulte bien. Y el riesgo que existe es que no lo veamos. Y eso de eso hay harto, mucho. O sea, muchos de los problemas, de los proyectos se caen no por tecnología. Vamos. Y el PMBOK, no saco nada con el PMBOK, no me va a ayudar. Sí me ayuda en el control de expectativas, en el plan de comunicación, en la gestión de riesgos, que son súper relevantes. Mira, es mi, digamos, de todo lo que les presenté, es como mi propuesta de valor, que está basada en tomar un escenario de una organización que puede ser más o menos básico. Entonces, cuando yo caigo, este es donde estoy parado, y diseño cuál es el rol esperado de TI, porque depende de eso también, no es una receta, y diseño el proceso, identifico el problema, diseño el proceso que va a ser el camino óptimo o más cercano al óptimo, que va a transformar la empresa del estado A al estado B. En este caso, desde un enfoque de gestión reactiva de TI, con muchos problemas, con brechas en los procesos,
una TI que no está alineada a una TI que está completamente alineada a los desafíos de crecimiento del negocio. Esa es como la... Y esta propuesta yo la veo como un proceso y verla como un proceso me permite encontrar el camino óptimo, manejar todas las variables que influyen en esta transformación, mantener en un continuo, en el tiempo, el alineamiento de todas las partes. Finalmente este es un sistema, no es un sistema computacional, es un sistema desde la teoría de sistemas, en donde participa muchos componentes, dependencias, entonces, y el caos es lo normal. Entonces uno tiene que mantener el alineamiento, es ir identificando lo que está provocando caos y llevarlo al orden. Y mi propuesta, o esta mirada, me abre espacio a verlo como proceso, a mejorarlo como un proceso, como uno mejoraría un proceso. Hay disciplinas de mejoramiento. Y eso me lleva un paso más. O sea, yo potencio mi propuesta de valor porque yo voy a innovar en este proceso. ¿Y cómo voy a innovar? Una de las cosas es que estoy incorporando inteligencia artificial en este proceso de gestión de TI, donde voy a transformar la gestión de TI, la voy a llevar al alineamiento en una forma mucho más eficiente y más rápida y segura. Vamos. Es entretenido, ¿está? Entretenido. Y cuando digo innovar, cuestión es como bien sencilla. Una parte de los procesos de TI son obviamente, mejorar los procesos del negocio mediante tecnología, ¿no es cierto? Y eso es un proceso en sí, o sea, el proceso de mejorar los procesos, para ello se hace un proceso de mejoramiento de procesos. Parece trabalengua, pero es un proceso de mejoramiento de procesos. Entonces, eficientar este proceso de mejoramiento de procesos significa que finalmente yo voy a tener los procesos mejorados de una forma más ágil y eficiente. ¿Cómo? Por ejemplo, agentes de TI, voy a simplificarlo un poco, porque agentes de IA, lo voy a simplificar un poco, pero va a llegar a un punto en que no van a interactuar puros agentes. Incluso agentes que van a supervisar a otros agentes. Y no lo digo ni por chamullo, ni por vender humo. No, es que esa es la como visión. Y una visión que no sé cuándo se va a concretar, pero hacia allá va, a pesar de que hay mucha incertidumbre respecto de cómo ir mutando. Yo estoy haciendo un agente que te lo colocas al usuario ahí y te levanta el proceso. Lo levanta. Yo no mandé ningún analista, ningún jefe de proyecto, nada. Mandé un agente de IA nomás. Y el agente de IA es mucho más eficiente que el analista que yo podría haber mandado, el jefe de proyecto. Mucho más eficiente porque tiene la estructura del proceso que quiere llegar. Y le dice, ya, hable usted, señor usuario. Dígame, coménteme, ¿cómo trabaja hoy día? Listo. Los usuarios normalmente no son muy ordenados, pero hay que dejarlos hablar hasta que paren de hablar. ¿Y qué es lo que uno hace? Empieza a clasificar información. Te empiezan a dar vueltas de aquí para allá, para el otro lado, te hablan de información, de pasos de organización, y uno tiene que clasificar esa información. Sintetizarla, analizarla, clasificar y finalmente valorar el proceso. Y un agente de IA es experto en eso, o sea, te va a detectar inconsistencia, incongruencia, te va a hacer preguntas por aquí, por allá, y finalmente te va a levantar el proceso. Eso es eficientar una parte de un proceso que es de gestión de TI. Vamos por otro lado. Ya el enfoque un poco ya lo he comentado. Esto lo dije yo rápidamente. Yo llego a una organización y vengo con un maletín de recursos que yo ya he ido construyendo en el tiempo y llámese experiencia. Yo lo llamo maletín de recursos. Y lo primero que hago, ¿dónde estoy parado? Que yo ya se lo he mencionado, ¿no es cierto? ¿Cuál es el problema que debo resolver?
Ok, y ese problema no me lo dicen así. Me van a decir, usted tiene que integrar este sistema de operaciones con este sistema back office. Pero ese no es el problema. La organización tiene problemas de fondo, entonces tengo que identificar cuál es el problema que debo resolver. Probablemente uno de esos problemas es la integración, pero me voy a encontrar con otros. Y ahí, ¿dónde quiero llegar con la organización? ¿Cuál es el estado B deseado de la organización? ¿Y cuál es el estado A? ¿Cuáles son las variables o las dimensiones que caracterizan el estado A? Que va más allá de un proceso actual, va más allá de la tecnología actual. Y mi rol es movilizar del estado A al estado B. Eso es una transformación. Y eso pasa por un proceso de resolución del problema, que también uno podría profundizar. Si es un proceso de resolución del problema es toma de decisiones, pura toma de decisiones y pensamiento creativo. Eh, y en un continuo voy detectando brechas. Yo les comenté que esta transformación tú tienes que mantener al sistema alineado. Y el óptimo es mantener en todo momento alineado a la organización, ese es como el óptimo. Pero como somos personas, tienden al caos. Y ahí está el ingeniero civil primero y después informático. De movilizar a la organización, ese es lo movilizar, hacer que las cosas pasen. Eh, Creo que para mi gusto, resolver problemas y movilizar a la organización es como lo esencial. Y no hablo de tecnología, hablo de competencias que estudiemos matemáticas. Si eso es lo que hay que hacer. Cuando decimos, no, que vamos a reducir la carrera porque la ciencia es básica, yo nunca voy a ver un sólido en revolución en la calle que me encuentre y me lo presenten. Nunca voy a ver una ecuación diferencial, una integral, una derivada. Pero fíjate que son las ciencias básicas las que te producen el pensamiento creativo y la capacidad de resolver problemas, y eso es lo que trasciende. El dueño de Mercado Libre, el presidente, dijo, no voy a contratar más programadores, y ellos son una empresa de tecnología. No contrato más, separó la contratación. Y él mismo dijo, estudien matemáticas, entrenen el pensamiento creativo, no estudien programación, no estudien. Bueno, eso no lo tomen como, pero esa es como la visión. Y en este proceso que yo definí, lo voy ajustando porque las variables del entorno van cambiando. Vamos. Esto queda como conceptual. Yo creo que esto se puede aterrizar a un problema concreto, y si alguien lo quiere profundizar y conversar conmigo, no tengo ningún problema. Y dejo en la mesa la iniciativa de innovación del proceso de gestión de TI. Vamos. Listo, nuevamente, o sea, yo ya se los comenté. Ver la gestión de TI como un proceso es como le das en el clavo a comprenderlo mejor, a ver cuál es la causa raíz de por qué no estoy impactando en el resultado, dónde se cae el proceso, cuáles son los desperdicios del proceso. Entonces, y eso no pasa por hacer un diagrama. ¿Qué es lo que está afectando aquí? La política, la cultura, las personas, etcétera. Entonces, esa es como mi propuesta, verlo como proceso, y me confirma ayer con el gerente de tecnología que me dice lo mismo. Entonces, y esto trasciende. Y Marcela sabe, nosotros nos hemos enfrentado a problemas complejos, en donde hemos tenido que hacer, no sé, una planificación estratégica de TI, y lo único que sabíamos es cuál era el problema. Pero no teníamos que diseñar el proceso, y no éramos una gran consultora para aplicar una plantilla. Ese es un problema complejo, lo hicimos, se hizo. Entonces, ¿qué aplicamos? Capacidad de resolver problemas complejos. Diseñamos la metodología, movilizamos a la organización para, digamos, terminar con un camino bien claro desde la situación básica que estaban hoy día a una arquitectura tecnológica, arquitectura de aplicaciones, arquitectura de servicios, un plan priorizado, y a partir de ello implementar un SAP. Bueno, lamentablemente y con mucha pena, esa empresa
ha tenido que cerrar sus puertas. Pero fue un proyecto bonito. Vamos. Me quedan 5 minutos. Vamos. Vamos. Ya, no me gusta el mono que hizo ChatGPT, ¿no? Porque me gustan más cosas más simples. No tanto dibujo, no tanto color, no me confunde, mucha información. Pero ¿qué quiero destacar de los elementos nomás? O sea, verlo como proceso es verlo con entradas, es verlo con salidas. Este es el proceso macro de gestión de TI. El proceso macro se divide en subprocesos y cada subproceso tiene su entrada y su salida. Por ejemplo, el proceso de planificación estratégica, ¿qué entrada va a tomar? Va a tomar la estrategia y objetivos de la empresa, ¿no es cierto? Eh, así como elemental. ¿Y qué tiene que generar? Bueno, aquí no están las salidas, pero finalmente la generación es un camino, un marco de decisiones, una estrategia de TI que asegura el alineamiento al negocio, más un camino, un roadmap tecnológico hacia dónde debería ir la empresa e iniciativas priorizadas. ¿Qué es lo que es importante? Que cuando yo reconocí que la gestión de TI no era la gestión del área, porque eso me di cuenta rápidamente de eso, no es la gestión del área. Los actores son toda la organización, fundamentalmente también la dirección, la alta gerencia, las áreas de negocio, los usuarios que son líderes de procesos, no solamente TI. Entonces la mirada del rol de TI tiene que ser un poquito más allá que liderar el área de TI. Y es un tremendo desafío de movilizar a la organización para que se haga una gestión de TI alineada al negocio. Eso, comprender que los actores clave, los gerentes son actores clave del proceso de gestión de TI, ya es un paso importante. Y abajo son elementos, que esto se equivocó el ChatGPT, porque estos eran elementos de un proceso genérico, incluso de un proceso de negocio que tiene que ver con aquellos factores que más relacionados a las personas, que sí influyen en los procesos. Cultura, liderazgo, motivación, negociación, política, conflicto. La política uno no entiende, puede tener todo muy bien estructurado y tener claro la mejora de los procesos, el impacto que va a tener el de negocio, pero se cae por política. O sea, y eso en la política se mezclan intereses individuales de gerentes, por ejemplo, que no están alineados con el objetivo de la organización. Y eso le produce grasa. Vamos. Conclusión. Bien. Lo que ya hemos dicho. Procesos, resolución de problemas. Esa es la palabra que más se repitió y es lo que trasciende, más allá de la coyuntura tecnológica. La coyuntura tecnológica produce mucho ruido, mucho gasto de energía. Y el mercado tiene errores, o sea, gerente de TI tiene que ser experto en cloud. ¿Para qué? Si el gerente de TI tiene que manejar a 1 centímetro de profundidad todas las tecnologías, eso es cierto, saber qué significa una, qué significa otra, tomar decisiones de arquitectura, liderar equipos tecnológicos, eso, saber conversar con equipos tecnológicos, saber traducir la tecnología en un lenguaje de negocio y saber traducirlo en las necesidades del negocio en un lenguaje tecnológico, pero no tiene que ser experto, no, por lo menos en mi opinión. Para mí los procesos ha sido una tremenda herramienta para poder manejar la complejidad, porque me lo simplifica, me lo estandariza, un proceso me permite identificar claramente las salidas, que esos son los resultados, me permiten medir todo lo que es un proceso. Entonces yo creo que cada vez me convenzo más de ver todo como un proceso, y no solamente los procesos de negocio típicos, que son los operativos, los de gestión o los de apoyo. La importancia, Marcelo me decía que hay que recalcar la importancia de los procesos de negocio, por supuesto que sí. El proceso de negocio te permite ver
desde inicio a fin lo que va a afectar en el resultado que va a ver el cliente. Y eso traspasa las áreas funcionales. Cada área funcional es un óptimo local, optimiza su función. Y cuando yo junto todo esto, la suma de los óptimos locales no es el óptimo global. Cuando tú ves procesos, es el óptimo global. El proceso es el que integra, el que permite ver los desperdicios en toda la cadena de valor que influyen en el resultado del cliente. Y bueno, pensamiento crítico es parte de la resolución de problemas, la toma de decisiones. Uno como gerente de TI está permanentemente resolviendo problemas, tomando decisiones, resolviendo problemas, tomando decisiones y movilizando a la organización. Estudien matemática. Lo mismo que dijo el presidente de Mercado Libre, en realidad ciencia básica. No estoy de acuerdo con eliminar quizá una estrategia distinta de formación, una estrategia distinta que sea más ágil, o sea, que yo pueda producir, ¿no es cierto?, de un corto periodo de tiempo en el mercado, si ese es el objetivo, porque también hay otros objetivos de la formación que tienen que ver más con la investigación, pero si el objetivo es el mercado, a lo mejor hay estrategias. Desconozco, a Marcelo debe conocer a nivel mundial otras universidades, otras estrategias de formación más rápidas, pero sin sacrificar la parte que es fundamental para mí, que es el pensamiento crítico, la resolución de problemas. Hay más, las últimas, para terminar en el último minuto. Ojalá que sea de valor lo que vimos, ya lo vimos también, la gestión de TI como un proceso, como una oportunidad para eficientar, para entender aguas arriba todo el flujo que finalmente termina, por ejemplo, en la adopción de los sistemas y en el impacto en el negocio que tiene que ser medido, y eso es alineamiento de TI. Entender también que la continuidad operativa no es resolver problemas, no es resolver incidentes. Todo lo que yo definí como valor se ve en la continuidad operativa, cuando los sistemas están funcionando, cuando las capacidades digitales, que es de responsabilidad del gerente, están a plena producción, óptimas, sin interrupción. ¿Y dónde estoy parado? Problemas, alinear, movilizar. Vamos. Muchas gracias. Gracias, Tom. Le damos un aplauso, aunque sea virtual. No, gracias a usted, porque yo también Con aprendo de emoticones. ustedes, sino aquí aprendemos todos. Efectivamente, todas las cosas que presentaste ahora por en cámara. Entre medio de la presentación me caí, no sé si se dieron cuenta. Yo me fui a... Justo cuando entraba en contradicción con los contenidos de la clase. No, porque me subí por el celular entre medio, así que en ningún momento estuve fuera de la reunión, solamente me caí del computador y no pude mantener la presentación. Entonces salí, volví, etc. Bueno, todos los tópicos de los cuales hablaste y presentaste están súper alineados con lo que vemos en el curso. Lo que no hemos visto como contenido, que quizás los estudiantes pueden haber estado más desconcertados, quizás, es el tema del rol del CEO. Ok, Entonces, yo ahí, tengo una visión. claro, pero eso no lo hemos visto. Pero todo lo demás está completamente alineado con la asignatura, con los contenidos y todo. Incluso lo que dijiste acerca del rol del CEO, que es algo que es la materia que sigue después. Así que no, Yo- todo bien ahí.